Bienvenidos queridos amigos y tenemos un nuevo episodio muy clave. Porque mira, se viene el evento de desarrolladores, el Worldwide Developers Conference. En septiembre tenemos el lanzamiento del iPhone 16 y toda la línea de productos. Y claramente tenemos ya completa la orientación para la estrategia de inteligencia artificial de Apple, no solamente la inmediata, sino también la estrategia a largo plazo. Por lo tanto, en esta oportunidad te traemos una investigación completa de la manzana mordida para que conozcas todo, pero todo lo que viene en inteligencia artificial de Apple. Así que prepárate, comencemos. Y comenzamos hablando de que las pistas son muy fuertes. Tenemos varias ramas de avance de este complejo árbol que está definido por un montón de situaciones de inteligencia artificial. Mira, te doy algunas para que tengas una idea. Los grandes modelos de lenguaje, un análisis profundo del Big Data y por supuesto inteligencia artificial aplicada a contenidos generativos. Por lo tanto, estos grandes modelos de lenguaje o Large Language Models van a permitir interacciones naturales. Es lo que estamos esperando. Sin embargo, sabemos que tenemos dos situaciones en paralelo. Por un lado, empresas que se ha comprado Apple y los desarrollos internos, es decir, in-house que generó la empresa. Pero en la otra línea están todas las potenciales fusiones que pueden hacer con otras empresas de la industria. Y justamente nuestra primera línea de análisis va a ir en esa gama, que son todas las empresas que están disponibles en la industria y que Apple podría inicialmente comenzar haciendo vinculaciones y acuerdos para obtener el licenciamiento de esa tecnología en el ecosistema de Apple. La primera, más obvia y líder de la industria es OpenAI. Sin embargo, la vinculación con Microsoft y la situación en la cual están absolutamente inmersos hace que la potencialidad probable de que estén fusionados es baja, o que represente una probabilidad más baja. Por el otro lado, un rumor que fue muy fuerte en las últimas semanas era que iban a fusionar a Google dentro de esta línea con su producto Gemini o Gemini. La situación es un poco compleja porque la alianza muy fuerte está con Samsung. De hecho, funciones como por ejemplo Circle to Search o muchas de las estrategias de retoque de imágenes se presentaron para el S24 Ultra previo que en el mismo ecosistema de Google. Por lo tanto, esa fusión de que Apple logre licenciar, incluso se hablaba de con otro nombre y no utilizando Gemini como marca, pero lo veo poco probable por esta fusión tan fuerte y tan profunda de relación entre Samsung y Google. Por lo tanto, Gemini lo vamos a dejar con que es probable, le voy a dar un 50% de probabilidad. Pasando a la tercera y un rumor que ha crecido muchísimo en las últimas semanas, que es la fusión con Baidu. Si no conoces de qué se trata Baidu, porque de eso es gran parte de este informe, te voy a contar que sería el Google chino. Es un buscador de grandes modelos que trabaja en paralelo, pero como ustedes recuerdan, China está bajo un régimen del Partido Comunista Chino y la realidad es que ese régimen no permite la libertad de información, por lo tanto se conoce como la Gran Barrera China, esa gran barrera que no hablamos de la construcción, sino un gigantesco firewall que no permite la libre fusión de tecnología. Por lo tanto, esta compañía ha desarrollado un buscador que puede indexar toda la información. Recuerden que China representa un porcentaje, al igual que la India, un porcentaje muy grande de la población, de los casi 8.000 millones, entre los dos países tienen casi 3.000 millones, superando los 1.200 millones de habitantes. Por lo tanto, la información que manejan es francamente grande. Entonces te voy a contar algunos principios de nuestra investigación profunda de Baidu, porque capaz que estuvo todo el tiempo ahí y nunca nos dimos cuenta. Por lo tanto, comencemos a analizar juntos Baidu. Por un lado, es muy evidente la alianza que tiene Tim Cook con China, no solamente por las ventas y por la potenciación, sino que además la hemos visto con los viajes presenciales que hizo Tim a China y esa alianza que tiene tan fuerte como estrategia de fabricación y de desarrollo. Si lo pensamos fríamente, Google es un buscador gigantesco y una empresa que basó y creció toda
su imperio, vamos a decir, toda su estrategia a partir de un buscador. De hecho, actualmente la empresa se llama Alphabet, para que recuerdes, y Google es una de las subsidiarias del holding. Al igual que entendemos esa combinación de Samsung con Google, en este caso sería Baidu con Apple. Por lo tanto, vamos a conocer en qué áreas investiga y trabaja Baidu desde hace varios años. Pero te voy a hacer un comentario. Esto, confía en mí, esto te va a sorprender. Te va a sorprender mucho. Te describo las áreas. Data Science y Data Mining para grandes espacios de análisis. Es obvio, lo tenemos que pensar, claro, son un motor de búsquedas. Por lo tanto, necesitan comparar y analizar grandes espacios muestrales. Segunda área, el lenguaje natural y el habla. Tercera área, los sistemas de inteligencia aplicados a negocios. El área de business es fuertísima a partir de sistemas de apoyo a la decisión. Robótica y conducción autónoma, Computer Vision y análisis global en base a imágenes, Machine Learning y Deep Learning, especialmente, y esto es interesante, en el área de comportamiento de usuario y preferencias, biología computacional, salud y bioinformación. Y la última área que te voy a nombrar es la computación de alto rendimiento y el Quantum Computer. Sí, Quantum Computer. ¿Escuchaste las áreas? ¿Pensaste en eso? Ahora te voy a contar un detalle. El CEO de Baidu hace 3 años hizo mención de que en menos de 10 años íbamos a utilizar todos en un promedio del 50% de nuestras interacciones en toda nuestra vida prompts. Un concepto de entender cómo pedir a una inteligencia artificial que haga cosas por nosotros y que en menos de 10 años posteriores el 100% de nuestras acciones serían prompting. Es más, en una entrevista de hace exactamente un año, Robin Li, el CEO de Baidu, y recuerden, fueron 2 los fundadores, él es cofundador, analizaba que todas estas acciones de prompting iban a crecer muchísimo y contaba en esa misma entrevista que durante los últimos 10 años habían invertido una gran cantidad de recursos en desarrollar estas herramientas de inteligencia artificial. Ahora bien, ¿viste todo lo que te conté? Te lo voy a vincular ítem por ítem con toda la estrategia de Apple, porque es evidente, esta fusión va a aplicarse a todo el ecosistema de Apple, pero fundamentalmente es muy probable que a Siri y al futuro iPhone 16. En ambos casos van a depender no solamente de la potencia de la nube, sino también del silicon propio que tenga el iPhone 16. Por lo tanto, comencemos con la primera área, ya que el primer anuncio es un Spotlight, que sería el más inteligente de toda la historia de Apple, y posiblemente hoy es una de las herramientas menos conocidas por los usuarios comunes y tiene de todo. Es calculadora, te permite indexar tu biblioteca, buscar en la web, buscar contenidos. Esa potencia haría que un buscador interno súper inteligente que analice toda la información. Ahora que lo estoy pensando, un buscador. Baidu es un buscador y el primero de los puntos es justamente eso, Data Mining y Big Data, análisis globales de información. Ok, 1-1. Pasando al segundo punto, Siri. Todos queremos hablar naturalmente con Siri. Nos gustaría que ese lenguaje conversacional pueda entender contextos y poder interactuar de una manera libre. De hecho, no darle funciones que deben seguir un formato en la narración de mi discurso para que haga lo que le pida. Que simplemente le pida las cosas, incluso más de una función, o que volvamos recurrentemente a temas del pasado. Claro, segundo punto de investigación. ¿Te das cuenta? Vamos exacto, uno en cada punto. Ahora bien, pensá este contexto que es muy interesante. El ecosistema de Apple tiene iWork, por lo tanto tus planillas de cálculos, tus documentos, tus mails, mucha información. Equilibrando la privacidad y obteniendo un análisis, sería genial que pudiera evaluar para darme consejos en negocios, en formas, en inversiones, en planillas de cálculo, y ese es el tercer punto en el que está invirtiendo Baidu. Por lo tanto, hasta ahora, la alianza sería con un éxito del 100%. Pasando al cuarto punto, que si bien es cierto que el 50% del concepto se cayó, pensá la globalidad, porque hasta hace muy pocas semanas, Titan era un proyecto muy fuerte de la empresa. El conocido como Apple Car, que iba a tener conducción autónoma, que es uno de los 2 puntos en robótica aplicada. El segundo punto, para que los tengas muy presente, es evidente que es este rumor de los últimos días de un robot que te acompañe por toda la casa. Algo muy parecido a lo que presentó Amazon hace un tiempo y que evidentemente está dentro de las ideas de Apple. Por lo tanto, el cuarto punto,
coincide completo, sin embargo, una parte se dejó, que es el proyecto Titan, se dejó, digamos, engrosando la lista de potenciales fracasos de Apple, pero evidentemente por ahí va también. Ahora pasemos a un punto que todos tenemos muchas ganas. Habrás visto el Rabbit R1, el AI Pin, habrás visto todo lo que tenemos hoy en Claude 3 o mismo en ChatGPT con los plugins. Computer Vision, la posibilidad de sacar una fotografía y que la analice, que nos dé un contexto, que le podamos preguntar con estos ingredientes que te estoy mostrando en la foto qué puedo cocinar o cómo harías un avión de papel con esta imagen. Un montón de cosas a partir de la interacción de grandes modelos o multimodales. Entonces, si Baidu tiene uno de los departamentos de mayor innovación en el área de Computer Vision, es claro pensar que esa integración podría permitirnos no solamente el análisis de imágenes, sino también el análisis de imágenes para retoque y postproducción. Por lo tanto, la identificación completa de los elementos en una fotografía va a ayudar al segundo punto que te contaba y al primer punto. Recordá, el primer punto era el análisis de Spotlight, es decir, la búsqueda. Si la biblioteca se encuentra indexada a partir de desarrollos descriptivos y yo le podría decir, ¿recordás esa foto que estoy con mi mujer abrazado frente a un lago? Evidentemente la va a encontrar y es mucho más fácil porque tiene toda la biblioteca indexada de manera descriptiva. Por otra parte, me gustaría vincular con el motor generativo de contenidos de Baidu, que probablemente nunca lo viste, pero te voy mostrando este videoclip, que es impactante. Tiene generación de imágenes con movimiento, generación de videoclips, generación de sonidos, análisis y filtrado de audio. El contenido podés definir en el prompt qué tipo de estilo querés, qué modo de arte y cómo se van a desplazar los elementos. Esta imagen pertenece al proyecto de research de Baidu en lo que son combinaciones generativas. Es un videoclip, por lo tanto la música, escucha un poquito. También ha sido generada con el mismo motor, al igual que la estética. Los ejemplos son abrumadores en el área de contenidos generativos y probablemente, para los que conocen un poco, Baidu sea un underdog en esta área, es decir, es ese jugador que nadie tuvo en cuenta y sin embargo cumple cada una de las áreas. Todos queremos que nuestras unidades nos entiendan, es más, se adapten a nuestras preferencias de uso. Un motor basado en los modelos de inteligencia en cuanto a las preferencias y personalizaciones de los usuarios es perfecto para esto. De hecho, el objetivo de estos grandes modelos y de las interacciones por inteligencia artificial es que dos unidades, pongamos dos iPhone, no se comporten iguales, porque a mí me gusta tomar las fotografías de una manera, porque a mí me gusta hacerle preguntas de una manera, entonces va evolucionando automáticamente las unidades de manera independiente dependiendo de las preferencias particulares de cada uno de los usuarios. Esto, al llevarse a todo el ecosistema, te va a permitir que si a vos te gusta escuchar música, ya te sugiera la música que vas a escuchar para determinados procedimientos, como por ejemplo escuchar música lo-fi cuando estás contestando mails. Entonces, ya que conoce ese comportamiento, te lo puede volver a sugerir. Por lo tanto, otro punto de coincidencia exacta. Apple está absolutamente enfocado a la salud, tanto en el iPhone como en el resto del ecosistema, los medicamentos, el Apple Watch como una unidad médica, y actualmente tenemos un montón de rumores del famoso iRing o Apple Ring, un anillo que, al igual que el Oura Ring o que el recientemente presentado de Samsung, van a trabajar como unidades de ultra precisión para medir tus parámetros biológicos y también biométricos. Todos esos datos que va a recopilar necesitan ser analizados. Esta empresa tiene un área completa de bioingeniería aplicada a medicina. Esto evidentemente cumple esos requerimientos a los que apunta Apple como un producto de salud que va más allá de informar, sino tratar de prevenir y mejorar y combinar estos datos para cambiar algunos comportamientos que podrían ser nocivos para tu salud. Pero claro, acá se presentan dos situaciones. Por un lado, el procesamiento se va a realizar en tus unidades, es decir, vamos a suponer cuando salga en septiembre en el iPhone 16. En ese caso, dos silicon posibles, el A18 y el A18 Pro para la serie de alta gama. Todo eso se tiene que procesar ahí, pero el último punto de Baidu es, sí, Quantum Computer. Todo lo demás, para que las imágenes te queden más bonitas, para poder remover contenidos, para que podamos hacer análisis proyectado de cómo separar capas de sonido, o cómo darnos la mejor respuesta, o cómo ayudarnos a hacer atajos. Toda esa información se tiene que procesar en la nube, y para eso necesitamos posiblemente Quantum Computers, o al menos
la capacidad de procesamiento de grandes modelos de lenguaje y de información para que pueda responder muy velozmente atendiendo a millones de usuarios a la vez. Entonces, en ese punto en particular, también la fusión tiene sentido. Esto demostraría nuestro primer análisis e investigación. Baidu sería un aliado estratégico excelente para Apple. Sin embargo, no solo queda ahí. En paralelo, Apple ha invertido y desarrollado muchísimo in-house propiamente. Así que vamos a analizar todo lo que sabemos. Por un lado, comenzamos con Ajax, que es el modelo grande de interacciones de inteligencia artificial, y actualmente tenemos ReALM, Reference Resolutions as Language Modeling, que es un modelo que utilizando referencias dinámicas puede construir modelos de lenguaje. Estos modelos interactuarían, como te contaba, a partir del aprendizaje de las interacciones. Estos aprendizajes se manejan en dos capas. Con vos personalmente, cada vez que interactúas con tu unidad, pero también gracias a los grandes espacios muestrales de todos los usuarios que interactúan con sus iPhone. Recordá que todo esto se maneja de manera privada, entonces la información se analiza como información y no de manera individual, porque además sería muy difícil analizarlo de manera individual, requeriría más inversión que lo que vale la información. Concretamente es tan interesante el modelo que hasta hay rumores que dicen que superó la versión 4 de ChatGPT. Hablando en esta área, tenemos que tener en cuenta otro parámetro que es muy importante, y descartando todo lo que sabemos de modelos generativos de Apple, que existen en varias áreas y en varias industrias. Dentro de esas áreas tenemos el Multimodal One o MM1, que es un método de interacción que se basa en múltiples métodos en simultáneo. El concepto multimodal es genial y esto reforzaría de por qué les interesa tanto la posibilidad de analizar imágenes, sonidos, contenidos, textos. Bueno, son múltiples modelos que alimentan esta base de interacción. Por último, un informe de MacRumors del 2023 hablaba que Tim invertía millones diarios en grandes modelos de lenguaje y en sistemas de inteligencia artificial aplicada. De hecho, armó un equipo de élite que durante 4 años estuvieron trabajando en esto. Sin embargo, el rumor decía que no estaba preparado para hacer un cambio revolucionario. Pero estas últimas semanas, todos los medios dicen que iOS 18 y lo que se viene en inteligencia artificial será verdaderamente revolucionario. Entonces existe la posibilidad de que después de 4 años que no lo presentaron y que lo fueron demorando porque no era wow, ahora sí sea el momento wow. Y lo que tienen en verdad, como dicen los rumores, sea realmente sorprendente. De hecho, si lo pensás, el reciente lanzamiento del MacBook Air con procesador M3 ya se marketeó como una unidad de inteligencia artificial, mostrando varias aplicaciones, entre ellas CapCut, que a partir de inteligencia artificial resuelven problemas en video, en fotografía, en imágenes e incluso en sonido. Por lo tanto, ya todos los rumores están cerrándose con respecto a esto. Pero claro, después eso hay que procesarlo. Entonces analicemos los últimos 2 detalles que quedan. Potencia y rendimiento. Necesitamos que se pueda procesar. Acaban de comprarse una empresa canadiense que se llama Darwin AI, que hace miniaturización de estos modelos para ahorrar energía y tiempo de respuesta. Y hablando de tiempo de respuesta, esta es una noticia revolucionaria. Fíjate esta comparativa. Lo que estás viendo es, a la izquierda es Stable Diffusion y a la derecha el nuevo modelo que presentó el Departamento de Investigación del MIT. En 0.05 segundos genera 100 veces más imágenes. Acá tenemos un espacio muestral para que lo vean. En una fracción del tiempo que Stable Diffusion 1.5 genera 4, con la misma calidad, o escucha esto, incluso más calidad. En cada uno de los ejemplos, todos los resultados son comparables, bajo los mismos prompts, con una velocidad de 0,05 segundos. Pensa esto, mayor velocidad es menor tiempo de procesador y menor coste de producción en materia eléctrica y de transferencia. Por lo tanto, bueno, el futuro parece muy interesante y ahora que lo analizamos y lo investigamos en la manzana mordida, creemos que la estrategia de combinar a Apple con Baidu, al igual que hizo Samsung con Google, suena mucho más lógica
de lo que creíamos en un principio, pero es evidente. Danos tu opinión, para eso están los comentarios, y recordá que si este episodio te gustó podés darnos un like, suscribirte y considerar ser miembro de la Manzana Mordida Plus, nuestra red de servicios y beneficios que están buenísimos. Mira, te cuento, regalamos todos los meses los mejores productos, en este caso un Apple TV 4K y 2 HomePod Mini, un kit de entretenimiento completo. Además tenemos un grupo de Telegram, un chat exclusivo, una web con los mejores cursos y un podcast exclusivo para nuestros VIPs. Toda la información en la caja de descripción. Y acordate, los mejores regalos todos los meses. Solo me queda despedirme. Como saben, mi nombre es Fabián Fernández. Somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Nos vemos en más episodios. Chao.